Muy buenas a todos, soy Eduardo Mediavilla y vamos a continuar con la práctica 1 entrando en la práctica 2. La práctica 2 va a consistir en, a las columnas que ya hicimos en la práctica 1 les vamos a añadir unas vigas, unos esfuerzos, unas cargas lineales, vamos a interpretar estos esfuerzos, vamos a ver las armaduras y ver cómo se pueden editar. Vamos a recordar cómo se entraban las columnas. Nueva columna, bien, una de 30 por 30 nos puede servir. Cambiamos la referencia C1 para que nos numere consecutivamente al C1, aceptar, clicamos, esto ya sabemos cómo se hace, cada 3 metros le ponemos una columna. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Le vamos a dar a entrada de vigas y vamos a introducir las vigas que queramos. Entrar viga. Bien, una descolgada de 30 por 40 nos puede servir para este ejemplo. Si ponemos viga bajo losa, vemos lo que pasa. No, queremos que la viga se introduzca dentro de la losa y trabaje conjuntamente con la losa. Es un buen comportamiento. Aceptar. Bien, clicamos sobre la columna. Recomiendo tener marcada esta opción de ortogonal para que nos salgan las vigas rectas. Y procedemos a introducir la primera viga. Si la hemos introducido mal, por ejemplo, y queremos prolongarla, podemos darle a la opción de prolongar viga. Viga actual. Aceptar. Como vemos, la hemos prolongado. La podemos borrar. El resto que falta. Continuamos. Entrar viga. Ahí está. ¿Qué son estos interrogantes? Pues bien, CIPE nos pregunta qué queremos introducir en estos espacios, qué tipo de losa. De losas tenemos muchas. Gestión de losas, podemos introducirle una losa, pues bien, losa de viguetas, etcétera. Podemos introducirle losas macizas, losas casetonadas y infinidad de losas. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar esta losa y crear un espacio vacío, como puede ser un hueco. Bien, dándole a borrar losa. ¿De acuerdo? A este icono que ahora está en gris. Bien, ya lo hemos borrado. Podemos ver la obra en 3D. Y lo que vamos a hacer es introducirle unas cargas lineales sobre las vigas. Vamos a darle a cargas, estando en la pestaña de entrada de vigas, cargas lineales en vigas, y vamos a introducirle, por ejemplo, una tonelada metro, que podría ser, por ejemplo, una carga de mampostería que tenga encima o cualquier cosa, en la sobrecarga de, cargas permanentes, está bien, suponiendo que sea una carga permanente. Añadir. Seleccionamos, vemos que tenemos unas cargas de 1 tonelada metro de color amarillo. Bien, si queremos introducir una carga de otra hipótesis, lo que tenemos que cambiar la hipótesis, por ejemplo, de sobrecarga de uso. Añadir. Ahí la tenemos, vemos que está del mismo valor, pero diferente color. ¿Por qué? Porque es otro tipo de carga, está dentro de otra hipótesis. Bien, para aquellas personas que no sepan lo que es una hipótesis, pues bien, existe la hipótesis de peso propio, que es el peso propio de la estructura, que ya lo tiene en cuenta CIPE, no hay que añadirle. Está la carga muerta, que serían todo el tema de solados, suelos, mampostería, carga que está en el edificio de manera permanente, y la carga de uso, sobrecarga de uso, pueden ser carros o coches que entran en el parqueadero o personas. Bien, ya sabiendo esto, vamos a ver un poco los coeficientes en listados de obra. Le vamos a dar a combinaciones usadas en el cálculo. Como vemos, tenemos la combinación 1, la 2, la 3, la 4, de acuerdo a la norma que vemos aquí, que le hemos tildado anteriormente. Tenemos los coeficientes 1.4 de coeficiente de seguridad para el peso propio, para esta hipótesis,
y a medida que van variando las hipótesis nos van variando los coeficientes. Digamos que es una combinación de esfuerzos con el que CIPE calcula. Bien, entonces ahora sabiendo esto le vamos a dar a calcular obra sin dimensionar cimentación. Vamos a esperar que el programa obtenga los armados de estas vigas y columnas y vamos a proceder a analizar los esfuerzos obtenidos. Bien, como he dicho, vamos a proceder a analizar los esfuerzos. Por lo tanto, en la pestaña de resultados podemos ver, por ejemplo, en envolventes, esfuerzos en vigas. Bien, pues si queremos ver los momentos, por ejemplo, o los de corte, los torsores, dependiendo del tipo de esfuerzo que queramos analizar, momentos a negativos y positivos, por ejemplo, a una escala de 0.5. Bien, aceptar. Clicamos sobre la viga y ahí los tenemos. Tenemos un momento negativo de aquí menos 1.66 toneladas en ese extremo. Aquí tenemos un momento positivo de 1 tonelada, es decir, habría que colocar refuerzos en la parte baja de la viga y en la parte superior de la viga habría que armar todo este tramo. ¿Por qué? Porque tenemos momentos negativos que deberán de absorber estos esfuerzos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, para comprobar esto, vamos a entrar en la edición de la armadura de esta viga y vamos a comprobar que esto es cierto. Entonces, como he dicho, repito, va a necesitar armadura superior en la parte central y en las partes centrales, pero si esto es un bloque y esto es otro bloque, en la parte del bloque 1 en la parte central y el bloque 2 parte central, también van a haber armaduras en la parte de abajo. Veámoslo. Muy bien, vamos a ver si esto que estoy diciendo es cierto. Nos vamos a vigas muros, editar vigas y clicamos sobre la viga que estamos analizando. Como vemos, tenemos armadura en la parte superior, un redondo de 5/8 de pulgada, que como vemos está en pulgadas. ¿Cómo se cambia esto de pulgadas? Pues bien, con el vídeo del botón por posición que ya hicimos explicando detenidamente cómo se cambia este tema. Pero esto es otro vídeo que tenemos que ver. Bueno, nos centramos en el armado. Vemos que se han colocado refuerzos en la parte que estábamos comentando, porque el diagrama de momentos tiene momentos negativos en el tramo central y en los tramos o subtramos en la parte media de esos subtramos tenemos armadura A positivo, es decir, en la parte baja tenemos 2 del 12 que se colocan tanto arriba como abajo, porque bueno, supongo que forman parte de la armadura de montaje. Entonces luego tenemos también un gráfico que nos permite ver el esfuerzo en rojo aquí abajo y lo que nos aguanta por armadura esta armadura transversal. ¿De acuerdo? Estamos analizando, si no me equivoco, la armadura de cortante. Área necesaria transversal. Esto es la de cortante. Bien, pero podemos analizar el área de armadura longitudinal. Es decir, esta es la armadura horizontal que vemos y la vertical, los estribos, se analizaría por aquí. Pero ya vemos que las partes rojas son las partes que se necesita a nivel de esfuerzo, pero luego, colocando el hierro adecuado, estaríamos por encima a nivel de esfuerzo, absorbiendo este esfuerzo en estas proporciones que nos indica el gráfico. Muy bien, debemos de saber que existen una serie de comprobaciones. Por ejemplo, le damos a comprobar y nos va a comprobar la más desfavorable en el punto más desfavorable. Y aquí tenemos todas las comprobaciones. Ver listado completo. Y bueno, esto es un informe muy completo que genera CIPE sobre esa viga. Nos vamos a donde estábamos. También podemos analizar por punto desfavorable.
Le clicamos a la viga, por ejemplo, queremos que nos analice en este punto si nos está cumpliendo el armado, precisamente en ese punto. Bueno, le damos a ese punto, vemos que cumple todo, porque obviamente, como he dicho antes, dándole aquí nos va a comprobar en el punto más desfavorable. Debemos de saber que podemos ver los esfuerzos, quitando esto de momentos, podemos ver los cortantes, podemos ver los esfuerzos axiles, se representan con una línea en este caso, en el eje porque bueno, no existen, momento torsor, y de este modo podemos ver todos los esfuerzos. Podemos consultar las flechas, es decir, esta cuestión que están en todas las normativas que nos limitan la flecha, podemos consultarla. La flecha activa es de 0.18 milímetros. Y aquí 0.18 también. Muy bien, ¿qué más debemos de saber? Mediante este menú de configuración podemos acceder a configurar o borrar la armadura que existe y añadir una armadura personalizada. ¿Cómo? Le damos a armaduras longitudinales y por ejemplo borramos esta de aquí, ¿no? Hemos borrado la armadura directamente. ¿Cómo se añade nueva armadura? Pues le damos aquí, por ejemplo 2 del 12 o 1 del 12, bueno, 2 del 12, 2 del 12, le acabamos en gancho, aceptar. Por ejemplo, le ponemos así, el armado, que se nos ha puesto aquí arriba. Bien, como vemos en el gráfico de esfuerzos, nos está absorbiendo el esfuerzo a negativo, es decir, el momento negativo. Para absorber el positivo tendríamos que añadirle aquí abajo. Pero habría que decirle bien, ya le añadí. Vemos que está casi cumpliendo. Está la línea ahí. Le falta un poquito más. Entonces, ¿por qué le hemos introducido un diámetro del 6? Por ejemplo, le damos a editar, le ponemos 2 del 12. Bien, vemos que ya ha bajado la línea verde por debajo de la línea roja. Por lo tanto, en cuanto a esfuerzos de momentos, que son los que absorben las armaduras longitudinales, estamos cumpliendo. Si queremos analizar el área de armadura transversal, vemos que no está cumpliendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues proceder de la misma manera, añadiendo armaduras de este modo, ¿no? Con ese menú de armadura transversal. Bien, yo no recomiendo que nos pongamos a tocar estos armados. ¿Por qué? Porque para eso hemos comprado Zipe. Es una herramienta muy completa que nos dimensiona. Cuando nos dé un aviso de error y nos diga que una viga está mal, lo que debemos hacer es procurar aumentarle las dimensiones a esa viga y darle la orden a Zipe que nos arme como él considera. De este modo nos vamos a ahorrar un montón de tiempo. Y bien, y como he dicho, configurando el botón por posición, todos los solapes van a estar correctos y todo va a ser coherente al país en el cual estamos. Vamos a cerrar sin guardar cambios. ¿Desea guardar los cambios? No. Bien, nos separamos con la rueda del mouse y vemos que nos desaparece el esfuerzo que estábamos visualizando anteriormente. Como ya hemos calculado, podemos obtener los planos, los listados, podemos obtener listados de cuantías de obra, por ejemplo, solo el resumen, démosle a un resumen. Y aquí tenemos pues la cantidad las cantidades de volumen que tenemos de vigas, de hormigón. Tenemos también las superficies de encofrado por si tenemos que presupuestar encofrado de esas columnas. Podemos obtener los kilogramos de las barras de acero, ¿de acuerdo? Que vemos que tenemos un total de, bueno, índice por metro cuadrado, 42
kilos de hierro por metro cuadrado. Bueno, y un total de 266 kilos para esta obra. Podemos obtener listados pues mucho más completos. Esto solamente era un resumen. Si le queremos un listado completo, nos va a hacer un listado completo. Solamente he estado haciendo una pequeña demostración. Podemos ver infinidad de opciones, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser darle a los planos de la obra para que nos genere. Voy a borrar lo que hay aquí, vamos a empezar de nuevo dándole a añadir nuevo elemento a la lista. Añadamos por ejemplo un despiece de columnas. Sí, ya repito que en el anterior vídeo he dicho que podemos configurar con las plumas y textos el tamaño de estas letras asociadas. Podemos decir que acote, podemos darle instrucciones de que nos acote para que nos ayude luego en la obra. Aceptar DWG más despiece de columnas, tenemos planos por planta, despiece de armado, resumen cuantificaciones, y podemos darle a configurar. Podemos decirle que las dimensiones nos las haga para que acote. Aceptar. Bien, tenemos los planos de replanteo. Ahora vamos a por los planos de los pórticos. Plano de pórticos, despiece de armado con resumen de cuantificaciones. Siempre recomiendo tildar estas dos porque nos va a ayudar bastante. Podemos configurar, como ya he dicho, añadir detalles constructivos que CIPE tiene en una biblioteca, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Nos pueden interesar. Ahí lo tenemos. Y bueno, de momento creo que con esto ya tenemos bastante para esta obra. Le vamos a dar a aceptar. Y ahí están los planos. Bien, tenemos los planos. Vemos que las vigas se repiten, tienen el mismo armado, por lo tanto CIPE no dibuja dos veces lo que es igual. Bien, ahí tenemos en pulgadas, como he dicho, pero eso con el botón por posición se arregla. Bien, le vamos a dar a imprimir todos en un único archivo para que no nos saca cada uno en un archivo, y le vamos a dar 78, por ejemplo. Lo guardamos ahí en el escritorio y vamos a ver qué es lo que nos ha hecho. Vamos al escritorio y vamos a abrir el archivo con el AutoCAD. Archivo, abrir, 78. Continuar. Bien, ahí tenemos el plano con la planilla de hierros, con todo definido, con los hierros de refuerzo, con la armadura de montaje. Tenemos numerada y diferenciada esta viga, por si luego tiene que hacer algún detalle de esa viga a CIPE, pues ya tenemos el nombre de esa viga. Tenemos dos vigas, como vemos la B101 y la B103. Aquí tenemos la B102 y la B104, que son exactamente iguales. Aquí tenemos la viga, como vemos nos ha acotado, y eso es. Ahí tenemos la numeración de las vigas, como hemos dicho, la B103 con la dimensión de la columna. Vayamos al plano de las columnas, la planilla de hierros. Ahí está. Es una columna muy sencilla. Y bien, eso sería todo lo que hay que explicar de este vídeo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente.